Roppongi es uno de los barrios más fiesteros de Tokio. Pero entre toda lo que es fiesta, boliche y todo eso, hay clubes que son VIP. Hoy estamos en el club más VIP de lo que es el barrio de Roppongi, en el Tantra Club. Acá en la entrada tenemos a Hiroshi, que es el encargado de la entrada de recibir a las personas. En sí, bueno, él nos deja pasar porque somos amigos, pero en sí el trabajo de él es verificar la edad de las personas, si tienen alguna reserva, porque es un lugar hecho solamente para miembros. Fotos con artistas que vinieron acá. Acá en la recepción tenemos a Maisa, una brasilera, que bueno, ella el trabajo que tiene es hacer una segunda corroboración de la edad de la persona, de la reserva, todo. Pero bueno, más o menos lo que ella tiene que hacer es explicarle las reglas del servicio, el sistema, cómo se maneja el local. Por más que sea un cliente que haya venido por segunda vez, hay que repetírselo por las dudas. 395 Spice es el nombre del restaurante del lugar. Vamos a aprovechar que todavía no abrió el local, que no hay clientes. En este lugar es donde se sirven platos mayormente de estilo italiano. Y bueno, allá está Francisco, que es la persona que nos invitó al lugar. Está trabajando, así que lo vamos a dejar seguir trabajando. En sí, él es el director del lugar, por lo tanto, debajo de los dueños, básicamente es el jefe principal, es el encargado de absolutamente todo acá. Lo más gracioso, ¿saben qué? Es que esa persona, a pesar de que tiene 20 años trabajando en la industria de la noche acá en Tokio, uno de sus hobbies es hacer un canal de YouTube dedicado a coleccionismo, especialmente acá a los Caballeros del Zodíaco. Los guardianes del universo. ¿Cuánto sale este champán? Este es baratito. ¿Eh? Baratito nomás para ti, te lo dejo. Nada, mentira, 45.000 yenes. Bueno, un poco más de $400 cuesta esta botella de champán. Mira qué linda presentación, papá. Bueno, y ahora en este momento Muzaffar nos está preparando un plato, así que vamos a ver qué es lo que está cocinando ahí en la cocina. Él es Muzaffar. Muzaffar se llama él y él es de Uzbekistán. Está preparando un steak de carne de origen americano. Él lo que hace más que nada es comida italiana ante todo, pero bueno, hoy vamos con un bifecito simple. Es una muy buena carne esta, riquísima. Estos 250 gramos de carne nos cuesta $60. Esta es la caja de vinos. La botella más cara de este lugar es este Opus One, que cuesta $1000. Un vinito como cualquiera. Bueno, el menú en sí tiene a $20 bebidas, no tragos, de lo que sea. La selección de botellas. Tenemos $200, $300, $700, $4000. Creo que ya vi suficiente. Solamente me duele solo mirarlo. Esto sí es demasiado VIP para mí. Y para acá está el lado de la sala principal. Pero antes de eso, vamos a pasar por la parte trasera. El acceso a la cocina, el bar. Acá es donde las chicas se cambian y donde guardan sus pertenencias. Hay varios lockers, hay lockers como para bastante chicas. En la parte de vestidos, estos no son todos los vestidos que hay, en realidad hay una cantidad incontable. Estos son los que van a usar las chicas esta noche. La mayoría son comprados en Japón, son productos nacionales, en especial kimono. Todo lo que es kimono no son digamos kimonos reales, por así decir, hechos por gente de costura de kimono. La que se encarga de la compra de los vestidos es la stage manager, que bueno, ella se encarga de conseguir diseños nuevos y hay todo un trabajo de vestuario acá atrás. Después atrás tenemos más, pero ese es el lado donde las chicas dejan otras de sus pertenencias, así que ahí no vamos a mostrar. Los vestidos, especialmente los kimonos, son los que suelen ser más caros. Pueden rondar los $300 y a veces el obi, la cinta, suele ser incluso más caro que el resto del vestido, que puede ser otros $300. Así que hay una gran inversión de lo que es vestidos. La barra por dentro en sí tiene lo que es los estándares de botellas para tragos. En sí, este lugar
no suele servir tanto tragos, sino que es más de servir botellas enteras. Que bueno, acá los clientes son bastante VIP. Pero en sí, si uno quiere pedir tragos de algo, hay bastante variado. Este, por ejemplo, Hibiki de 21 años, es un whisky japonés de Suntory. Y la botella cuesta $1000. $1000, lo cual equivale más o menos a unos $60 el trago, aproximadamente. Pero no se puede vender de a tragos, es la botella entera. Ya solamente agarrarlo da un poquito te compromete levantar la botella. Bueno, y ahora vamos a la sala principal. En sí, el lugar no intenta ser un club gigante, porque al ser un lugar muy VIP, no se presta para que sea un espacio demasiado grande. Así que en sí es un lugar con bastante íntimo dentro de todo lo que es cercanía con el escenario, las chicas y los clientes. Acá es donde se puede sentar toda la gente, todos los clientes, y por aquel lado en la punta tenemos los asientos VIP. Para ser un cliente VIP y tener el derecho de sentarse acá, tiene que por lo menos gastar $2000 en lo que es la cuenta de la mesa. Que eso previamente el cliente dice, quiero la mesa VIP. Normalmente son para agentes de negocios que vienen y dicen, bueno, tengo un invitado importante, y dicen, deme la mesa VIP. Que bueno, son sillones especialmente lindos. Dom Perignon Matusalem. Esto es una botella que cuesta 1.5 millones de yenes. 1.5 millones de yenes, lo cual es equivalente a $15.000. Vamos a ver de cerca porque ya verlo parece que cuesta dinero. A ver. Uf, ¿cuánto tiene esto? Está pesado. Uy, 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 uy. Da miedo, da miedo, da miedo. Tengo el permiso, pero estoy bajo mi propia responsabilidad. Si se me cae esto, lo tengo que pagar. Es un botellón enorme. Ok. Y estos, de esta botella de champán se venden 1 o 2 botellas al año, nada más, no más que eso. Si bien los clientes son muy VIP, no todos se dan el lujo de pagar un botellón como este. Una botella de 6 litros con su propia caja de aluminio especial para la botella de $15.000. Esta sí, los corredores de F1 no la pueden tirar. Pero en sí, ¿qué es este club VIP solo para miembros? Bueno, mucha gente lo puede confundir con dos rubros diferentes. Uno es el strip club, por el pole dance. Y otro por lo cual se puede llegar a confundir es con hostess club. ¿Por qué? Acá el cliente puede darse el lujo, si quiere pedir, de que alguna de las chicas que trabajan como artistas en el escenario sean de acompañantes por un rato. No todas las chicas se prestan para eso, solamente algunas. Los clientes, si quieren, pueden decir, bueno, esa chica me gustó, podría acompañarme una copa. Una copa puede llegar a acompañar, pero en sí no pueden beber demasiado, ya que su trabajo principal está en el escenario. Por otro lado, el cliente no tiene que pagar un extra por la compañía, pero tiene la opción de darle alguna propina, que está hecha con el funny money, que es como dinero, pero divertido. Dame un highball, amigo. Ah, sorry. Dame. Estos billetes son tickets nuevos, no se reutilizan. Por una cuestión higiénica, porque esto, bueno, se los da a las chicas y, bueno, para que no ande circulando billetes sucios, digamos. Otra cosa es que las chicas pueden tener este tipo de propinas, pero el cliente no tiene que pagar un extra por la compañía de las chicas. Cosa que en los Kiabakura uno sí tiene que pagar por las compañías. Y la compañía es algo como que va sí o sí con los Kiabakura y los Hostess Club. Lo principal de este lugar es disfrutar de un show. Esta botella de Dom Perignon cuesta $1000, $1000, y por lo que me comentan es el tamaño que se usan en las carreras para agitar y llenarse de pelo y dejarse el pelo pegajoso. De la sala principal, el puesto de trabajo más importante de todos es la de Alex, que es el gerente de piso. Se encarga de localizar las reservas, de revisar los pedidos, de que todo llegue, a ir armando las cuentas. Y la que la acompaña es la stage manager. Y bueno, en minutos antes de abrir las puertas, el personal se reúne para decir si hay alguna reserva en particular para algún cliente muy específico, si viene alguien muy especial al club. Se habla del stock, si hay algo que hay, que no hay, que falta. Y bueno, ya es hora de que abra el club. I'm not
Esta botella de tequila se llama Clase Azul. Y la botella cuesta $1.600. Obviamente traído de México. Algo que hay que destacar de este lugar es que no es un lugar en el que vengan solamente hombres o solamente empresarios. Es más, no podemos mostrar a la clientela del lugar, pero en sí hay una pareja, hay 2 chicas también. Es más, estoy viendo y hay más mujeres que hombres disfrutando de estos shows. Y eso es algo muy interesante para tener en cuenta. En total hay 25 chicas que trabajan en este lugar, en el escenario, y detrás de eso hay 15 personas como staff. Así que es un lugar en el que hay mucho trabajo, mucha logística. Pero tampoco creas que es un lugar imposible. En sí, de 20 a 22, la entrada cuesta $50, o unos 5.500 yenes, lo cual incluye 2 bebidas y 1.000 yenes en funny money. Para más detalles en la página web que tenés en la descripción. Y bueno, hoy aprendimos un poco de lo que es el entretenimiento nocturno. Pudimos darnos cuenta que hay que quitarnos algunos prejuicios de lo que es este trabajo de nivel de alta categoría. Adulto, sí señor, pero que no es todo servicio sexual, sino que detrás de todo esto hay mucha gente trabajando duro para mantener un buen show de entretenimiento y un montón de chicas que trabajan en una forma artística. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.